Por fin os traigo el vídeo hablando de la tercera ronda de Reikyo Sensen. Una ronda que me ha sorprendido bastante para bien, y aunque no la considero mejor que la segunda porque esa fue demasiado buena, sí que ha sabido mantener ese nivel que le pedíamos al manga de al menos que el combate no fuera monótono o incluso aburrido como sí fue la primera ronda. Encima, los dos héroes han sido bastante buenos, uno mejor que el otro claramente, pero como suele pasar en la mayoría de combates de este tipo, y los dos líderes también me han gustado bastante. De hecho, considero que hasta el momento ambos son los que más han querido a sus representantes por precisamente empatizar con el papel que desarrollan en el combate. De hecho, el ministro de Australia ya deja en claro que tiene bondad por el resto de equipos dialogando con la presidenta de Egipto sobre su plan si gana esta pelea. En cambio, la presidenta de Egipto no niega este acuerdo porque no tiene nada en contra de ellos, pero sí que no tienen claro qué sería lo bueno para su país. Su país está destrozado prácticamente al no tener nada esperanzador y por eso mismo quiere que la inteligencia artificial Gaia sea quien decida lo que es mejor para su población. O sea que lo mismo manda eliminar del mapa Egipto y esta sería la responsable directa por darle el control a una IA. El plan de tener el permiso de colaborar con la otra nación por el bien de ambas ciudades. Y es que, por muchas cosas que él quiera para su nación para que prospere, no quiere quitárselo a nadie y hacer que estos puedan colaborar por el bien del futuro de todos. El ministro de Australia es un grande, y el que mejor me cae de los que han pasado por aquí. Pero aunque este es importante para la historia, no lo es tanto como los dos héroes que iban a luchar entre ellos para salir vencedores de la pelea. La presentación de Namir es tremendo engaño a lo Byron Love de Inazuma Eleven o Haku de Naruto, porque yo pensaba que era una chica, y todo lo contrario. Es un chico al que le encanta bailar y que tiene un 82% de resonancia con las células, que no es precisamente poco. Además, lo bueno que tiene es que al tener experiencia con público gracias a bailar delante de ellos, no es que le afectaría los nervios o reacciones de su entorno. Y por otro lado, tenemos al héroe de Australia, que la verdad es que su diseño está bastante guapo, y ya venía interactuando un poco desde hace unos cuantos capítulos cómo es que se desarrolló originalmente esas células de las que todos los participantes hacen uso. Hasta el punto de que gracias a esa historia que se hizo tan popular y que los participantes están haciendo buen uso de estas, es que recibe unos aplausos que opacan por completo a las de su rival. Pero esto tampoco es que le afecte al héroe de Egipto, porque está acostumbrado tanto al éxito como al fracaso. Desde que inicia el combate, ambos ya van a saco el uno a por el otro, y los dos tienen armas que están guapísimas. Luca por un lado usa una daga y Namir por el otro usa una especie de arma hecha por huesos. Armas que son pequeñas pero rápidas y depende de las manos que se usen son poderosas. Y es que el héroe de Egipto no se va por las ramas escondiendo su poder, que al mínimo peligro que vio ya estuvo usando las células para alcanzar a Luca. Que debo decir que aunque no me parece que sea la mejor vestimenta como se ve, porque como que me recuerda a la del participante chino pero versión baja calidad, sí que en cuanto a lo que hace es la que más me gusta que he visto de momento. Es una locura que cada hueso de su cuerpo pueda sustituirlo por el de un animal que exista o haya existido. No solo da poder, velocidad, tiempo de reacción o distancia, es que todo esto combinado da versatilidad para cualquier tipo de oponente al que enfrente. También me ha gustado una cosa que más tarde se vería y es que al principio no entendemos tampoco demasiado bien, y es cómo Egipto, aunque ganen como ya os he dicho, le dejan toda la decisión a la IA y esto hace que no tengan poder de decisión. Cosa que con el pasado de Namir va muy bien y que más adelante explicaremos y entenderemos a detalle. Tras esa transformación el combate se notó que evolucionó más, aunque no del todo, hasta que Luca sacara su poder, y es que Namir, aparte de tener cada parte de un animal diferente según le fuera bien, tiene también una habilidad especial. Una habilidad que le permite entender el cuerpo de la persona a la que observa mediante los músculos, respiración o sudor. Una habilidad que básicamente desarrolló gracias a entender cómo funcionaban los adultos desde niño, observando sus expresiones y acciones. Un poco raro que con esto desarrollara eso, pero qué cosas más raras se han visto y más en este manga. Aún así, aunque se mueve rápido y cambia de armas para tener más rango contra Luca, tampoco logra alcanzarlo, y de hecho es él quien acaba con su arma destrozada.
Parece ser que si logró destrozar el arma sin no ser visto como atacaba, fue precisamente por su resonancia llamada Start and End, una resonancia que hacía que su cuerpo cambiara. Y de hecho, ese cuerpo fue el que precisamente sintió los ataques de Namir y pudo atacarle. Gracias a esa resonancia, Luka, que no había estado yendo en serio, se ve bastante superior en ese momento de la pelea, porque a diferencia del héroe de Estados Unidos, este no es tan rápido como para desaparecer como tal, sino que es como si fuera invisible. Y esto es gracias a la generación que pertenece llamada como la de los insectos. Si Namir era de la generación de huesos y ya se ha visto su poder, Luka jugaba con que gracias a ser una mariposa su material resonante podía camuflarse con su entorno gracias a las escamas de su cuerpo. Tuve que buscar realmente si las mariposas se camuflaban porque no tenía ni idea, y sí que lo hacen. Por lo que parece, las mariposas se camuflan con sus alas e imitan la apariencia de las hojas o ramas donde se posen. De esta forma evitan que sus depredadores la cacen. Y si tenemos en cuenta esta habilidad que Luka tiene, estamos viendo que la habilidad especial de Namir no sirve para nada. Es decir, que fijarse en el sudor o los músculos de su oponente le dejan indiferente contra él, ya que desaparece por completo y no puede sentirlo. Además, tras transformarse, Luka ha cambiado su forma de combatir, por lo que tampoco puede sentirlo por ese mismo. El Luka de antes era más racional con lo que hacía, pero a medida que avanzaba esta pelea, se ve cómo va cayendo en funcionar de forma totalmente automática. Y esto es gracias a que al ser su resonancia la de un insecto funciona como tal. Como son los más débiles de todo y tienen demasiados depredadores, es que solo los más fuertes sobreviven. Y es precisamente por eso, y que aprenden a cómo funciona la vida, que estos no temen a nada y tampoco dudan a la hora de hacer algo. Cosa que también me ha gustado mucho porque se le representó a Luka así en el pasado. Es algo que, como dice su líder, él tiene grabado en cada una de sus células, y por eso de camuflarse, más sumado a que nunca repite patrones de ataque, estamos ante el mayor counter de Namir. Y por si fuera poco, Namir aún así le sigue aguantando la pelea, pero también es cierto que en ese momento Luka no está llegando a su 100% de la resonancia, y es que se mantiene en un 74% pero controlado dentro de actuar por instinto, claro. Porque si fuera con su 100% lo de seguir las órdenes de su líder como aquí hizo, no matando a Namir, ya os digo que no lo hubiera hecho. Aquí, con este porcentaje, puede mantener a raya su resonancia singular, haciendo que cumpla sus órdenes esta y no a la inversa. Y ahí es cuando ya nos mete en el pasado del héroe de Australia, que debo decir que lo que es el pasado como tal, no es que tampoco me haya gustado demasiado, aunque aclaro que no me ha parecido malo. Me ha gustado, pero ya, porque me ha recordado muchísimo al pasado del héroe de Estados Unidos. Eso sí, pero un poco distinto. El pasado de él se puede resumir en cómo el ministro fue un cambio para él drástico en cuanto a forma de ser, ya que Luka desde niño, al ser especial por esas células, había sido encerrado estando sujeto a pruebas para saber bien sobre él y lo que le hacía especial. Y me recuerda mucho al de Estados Unidos porque ser precisamente especiales es lo que le hacía que fueran usados como armas desde niños y para ir por soldados enemigos. Luka era un niño que era impredecible como actuaba, pero que se podía controlar distrayéndolo con juguetes o videojuegos. Un niño que solo pudo salir para ir a pelear y que por muy especial que fuera, se veía como un niño normal y corriente que necesitaba hacer cosas que cualquier otro niño hacía. Pero tras hacer tantas misiones pasó lo peor, y es que al igual que con Estados Unidos, mucha gente moría por el bien de su héroe. En este caso no era porque sí o sí debieran salvarle la vida, sino más bien porque por su culpa de ser tan impulsivo, los soldados que le acompañaban morían, y eso se fue repitiendo cada vez que él iba a luchar. Esto al primer ministro le hizo darse cuenta del problema que estaba siendo la actitud de aquel pequeño y cómo estaba afectando al grupo. Obviamente, viendo que iban a morir sí o sí por la actitud de aquel pequeño, no iban a querer seguir en ese trabajo y tampoco nadie le decía porque no querían alterarlo y que les matara. Hasta que el primer ministro vio la foto de su familia y sumado al cansancio que tenía de trabajar ya que estaba perdiendo gente que hiciera ese trabajo, es que se da cuenta de lo que significa que Luka siguiera siendo tratado como alguien al que no se le podía decir nada. No podía seguir así haciendo que se perdiera la vida de la gente y cómo las familias reaccionaran a eso. Para Luka, pues al no decirle nada a nadie, lo normal era que le felicitaran tras hacer su trabajo de acabar con los enemigos, y esto era un logro que esperaba que como siempre se le felicitara por llevarlo a cabo.
pero es la primera vez que alguien le decía que por culpa de esa actitud es que muchas personas han muerto a cambio de salvarle la vida, y Luca no puede decir nada más que perdón. Es un niño al fin y al cabo, no sabía lo que estaba bien o lo que estaba mal, y es normal esa actitud, pero recapacita y aprende que tiene que hacer lo que le digan de órdenes y no dejarse llevar porque para algo ese es el hogar en el que ha sido encerrado desde pequeño. Si no fuera por el primer ministro, Luca sinceramente ni sabría lo que es vivir, porque el primer ministro fue el que se preocupó de darle una vida dentro de lo de ser especial, que fuera normal como los de su edad. El malo no era él, sino quienes le robaron su niñez. Por eso el primer ministro insiste en que Luca pueda ir a la escuela y aprender a relacionarse con otros de su edad a la par que seguía yendo a las peleas. Esto haría que siguiera siendo un niño, pero aprendiendo lo que está bien y lo que está mal. Esa relación de estos dos fue lo que más me gustó de su pasado, y cómo Luca está dispuesto a acabar con todos por él. Esa sonrisa sincera de agradecido por la vida que le ha dado es todo lo que está bien, y por eso no quería que muriera. Me cayó muy bien Luca. Y también el pasado sirvió para explicarnos que además de la cara, hemos visto de seguir órdenes de sus líderes, que fue gracias al ministro que aprendió a hacerlo también, está la parte aquella que por él moría gente. Esa de que no actuaba de forma racional. Aunque Namir no se iba a quedar atrás con esa resonancia y porcentaje de poder, porque aunque Luca le hizo daño cortando parte del brazo, este podía regenerarlo. Hasta ahora él solo había usado especies que existían, pero como os había dicho al principio, no se limitaba solo en ese tipo de huesos, sino que también podía hacerlo con especies ya extintas. Y gracias a eso se recuperó bastante en cuanto a nivel, y ya una vez más se hizo con el control de la pelea. Porque es que ya era un Transformer con tanto hueso de distintos animales, que si la mano izquierda de Artiodáctilo, que si las piernas de guepardo, no sé cuál también de murciélago, que si el cráneo del oso pardo, que si el pie del casuario, y así con muchísimos animales. Hizo muchísimos cambios durante la paliza de golpes que le estuvo dando a Luca, e incluso logró encerrarlo gracias a que sus costillas la hizo como las de un elefante. Este poder es el más guapo del manga de momento, a mí no me baja nadie de ese barco. Aunque, obviamente, esto pasaría factura al cuerpo del héroe de Egipto, porque tantos cambios sin dejar que el cuerpo se acostumbrara entre ellos o diera tiempo, pues no iba a ser muy bueno que digamos, porque tendría que tener algún tipo de nerfeo. Y ahí, casi a punto de derrotar a Luca, sí que viene un pasado que quizá en general creo que no habrá gustado tanto a los lectores, pero que a mí sí me ha molado. Este pasado es precisamente lo que explica el por qué decía que ahora es él quien elige, y la decisión de su líder cómo contrasta con lo que él realmente quiere. Desde niño, no tuvo nada más que su amiga y el baile porque todo había sido perdido por un bombardeo en la ciudad en la que vivían que les había dejado sin padres. Unos parientes suyos se hicieron cargo de él y le alimentaron una vez al día, y aunque eso fuera una miseria, para él era mejor que nada, gracias a que podía bailar y ser feliz con ello. Hasta que, aunque se le trató como un objeto comprándole, un señor vio cómo bailaba y decidió darle una oportunidad comprándole a sus familiares y permitiéndole disfrutar de bailar frente a un público. Él con esto era feliz, pero tampoco podía abandonar a la amiga que era, junto al baile, lo único que tenía, y por eso se lo pensó. Menos mal que aquel señor era tan amable como para darle trabajo a los dos y que pudieran ser felices sin esa miseria en la que vivían. Una de las dos cosas que más me gustaron de este pasado, sin duda, fue cómo gracias a aquella persona él fue capaz de ver mundo y con ello distintas culturas, distintos animales y distintas personas. Al final se fue bailando de sitio en sitio y gracias a eso también se explica la cantidad de animales que se ha visto o en los que se puede transformar. Pero en medio de esos espectáculos él sería necesitado por su país gracias a lo especial que era. Si él iba, salvaría millones de vidas y a cambio también podría ganar muchísimo dinero y con eso salvar a todos los del baile. El problema es que él no estaba preparado para elegir, ya que nunca había elegido nada en su vida, y aunque el hombre le dio la oportunidad de bailar, no es que le diera a elegir tampoco, sino que más bien le hizo cumplir su sueño porque no le dijo no vengas, o sí ya. Es que él pagó porque cumpliera lo que le gustaba. Namir por primera vez fue capaz de decidir por él mismo lo que quería. Él prefirió ser feliz con lo que tenía y quedarse allí a ganar mucho dinero pero estar triste. Pero, aunque todo parecía que iba a estar bien, algo pasó, y es que aquel hombre tuvo que ir a la guerra en lugar de Namir. Él fue para que Namir fuera feliz bailando, respetando su decisión y apoyándolo.
y realmente sacrificó su vida porque jamás pudo volver con vida de aquella misión. Lo que no me gustó tanto fue el sacrificio que hizo este hombre no sirvió para nada. El personaje no tiene en cuenta que si hizo esto fue por su felicidad y porque seguramente entendería cómo éste se sentía. O sea, reflexiona sobre qué hubiera pasado si hubiera sido él quien fuera en lugar de aquel hombre, pero hace lo que en primer lugar debió ir. Es como que sí, habrá muerto y fue bonito por lo que hizo por él, pero vuelve a ser para nada ya que se arriesga a ir. Si quería que ellos siguieran sonriendo, se hubiera quedado con ellos, no que si muriera, ellos volverían a estar tristes. Y entiendo que quiera un mundo donde puedan elegir lo que quieren, pero tampoco es que no pudieran hacerlo si ya iban bien. Realmente me parece rara esa motivación que le han puesto. Aunque bueno, la decisión de él la tiene ahora por voluntad propia, que es la de luchar por sí mismo y no porque se lo ordene nadie. Y podría cuadrar de que al principio se lo propusieron ellos y por eso tampoco fue a elegir por él mismo, pero es que confirmar que quería ir sería decisión suya y por ende sí estaría eligiendo. Rarete. Aunque si antes ya se había puesto más serio, ahora sí que sería el siguiente nivel, porque Luka ya explotaría por no controlarse. Él, al igual que Namir, no quería perder lo que tenía y había construido pese a ser especial. Quería mantener a las personas que estaban a su lado y por eso mismo y su combate constante, su autocontrol desaparece. Ahora sí que era él usando su 100% sin sentir dolor por lo que hiciera el héroe de Egipto. En ese estado, la voluntad de Namir no servía para nada y por más que quisiera moverse, su cuerpo no respondía. El insecto por primera vez estaba siendo el que comía al resto y no el que era comido. El insecto había arrancado con frialdad el brazo de su oponente y lo peor es que al tener la orden del primer ministro de no matarlo, lo que haría es hacerlo sufrir hasta que muriera y no rematarlo de un golpe. Esas páginas del héroe de Egipto intentando no desmayarse con los golpes del héroe de Australia mientras piensa en que tiene que ser el que proteja ahora a los suyos es buenísimo. Pero aún es mejor cómo ambos líderes de los dos países son los que deciden poner fin a este combate y apartar a cada uno para que no sigan con esa crueldad. A Luka parándolo suprimiéndolo y a Namir haciendo que se rinda debido a esas heridas que tenía. Y el gigachat del ministro de Australia ante la rendición de Egipto la acepta al instante porque él no quería que esto llegara a este punto. Él ya desde el principio quiso la unión de ambos y no hacer daño a Namir y mucho menos a Luka. La conclusión de los dos me ha gustado, y aún más que los médicos de Australia ayudaran a Namir haciendo oficial esa unión de ambos países. En cuanto a personajes ha estado bien la ronda, creo que ambos han sabido mantenerse como decentes e interesantes. No son mejores personajes que los de la segunda, pero sí que la coreografía de pelea ha sido igual, o por momentos incluso mejor para mí. Y recuerdo que no le tenía mucha fe, porque aunque sacara la ronda anterior como muy buena, veníamos de lo aburrida que fue la primera y sin gracia alguna. Pero no han decepcionado y esperemos que esto siga así. También una cosa que me ha gustado de esta ronda es cómo ambos personajes han intercambiado papeles desde pequeño hasta ahora. Es decir, con Luka se nos presenta como alguien que elige lo que quiere y que hace lo que quiere, pero que debido al primer ministro y cómo le habla sobre que si sigue así, más gente morirá, es que empieza a cumplir las órdenes que le mandan. Mientras que Namir nació obedeciendo a lo que le decían y por aquel señor que le dio la oportunidad de bailar es que aprendió a elegir ya sea para ser egoísta o como él decía por ser simplemente salvar a los suyos. Uno se fue al camino del otro. Ambos poderes, como digo, estuvieron muy guapos, sobre todo por parte de Egipto y en general el desenlace ha sido muy bueno. Me ha gustado la tercera ronda de Requio, la verdad. Y bueno, ¿a vosotros qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Chao!